¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. El día de hoy vamos a continuar con la clase que hemos ya llevado por varias semanas con respecto a lo que aporta la mamá. Y para eso vamos a orar. Te damos muchas gracias, Dios, por esta tarde y por la oportunidad que nos das de seguir aprendiendo tu palabra y estudiándola. Habla a nuestro corazón para hacer las cosas bien, Señor, y no equivocarnos en el proceso de caminar, Señor, en esta vida en donde tú nos has puesto. Gracias porque nos permites ser restaurados y restauradas de aquellas cosas que en el pasado probablemente hicieron falta y que hoy, Señor, se constituyen en una ausencia de principios, de valores, de costumbres, de una sanidad interna, Señor, y que de alguna manera pues nos ha dañado. Gracias porque nos permites estudiar esto a profundidad y sobre todo buscar tu restauración, Señor, tu provisión. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues damos gracias a Dios porque podemos tener estas clases. Déjenme tomar por aquí mis notas porque no las encuentro. Denme un segundo, por favor. Bien, aquí está ya. Hablamos de tres necesidades esenciales de un ser humano cuando recién ha nacido un bebé. Y veíamos la clase pasada que los bebés tienen varias necesidades que son básicas para su buen desarrollo y para que vaya creciendo bien. El primero o la primera necesidad que debe satisfacerse es el contacto físico. Cuando la mamá no tiene el contacto físico, el bebé va a crecer con una especie de ansiedad, se va a empezar a desarrollar porque necesita estar cerca de su mamá. Desde luego también del papá, pero miren, por algo Dios estableció en la naturaleza, en la cuestión biológica, ¿no?, del crecimiento, del desarrollo de un bebé, que fuese la mamá quien tuviera la capacidad anatómica y biológica para poder alimentar al bebé. Desde luego que un papá puede participar en la alimentación en los primeros días o semanas de nacido a través de una mamila de estas que se le puede dar al bebé una fórmula de recién nacido, de un neonato. Pero desde luego que es importante que la mamá esté allí presente. Si la mamá por algún motivo no le puede dar de comer al bebé por algún problema o alguna situación que ella misma tenga, pues de todas maneras el bebé necesita su contacto y necesita abrazarlo y cargarlo y consolarlo y dormirlo y alimentarlo por el medio que sea, ¿no? Por otro lado, también aprendimos la clase pasada que es muy importante que la mamá desarrolle una relación con su bebé. No nada más es tocarlo, cargarlo, etcétera, sino también hablar con él, establecer una comunicación. Si bien el bebé todavía por obvias razones no se puede comunicar verbalmente con la mamá, sí es posible establecer una relación a través de la mirada, a través de la voz, la mamá hablándole al bebé. El bebé reacciona. O sea, aunque ustedes no lo crean, jóvenes, un bebé reacciona a la voz de sus padres. Y yo diría particularmente a la voz de la mamá. ¿Cuántos meses duró el bebé escuchando la voz de la mamá? Cuando menos a partir de que su sistema de su oído se desarrolló y ya empezó a oír y a percibir sonidos, aunque a lo mejor al principio muy vagamente o muy distorsionadamente, eh, ya identifica la voz de la mamá. Entonces, cuando el bebé finalmente está frente a la mamá, ¿no?, cara a cara, ha sido una experiencia muy bonita para el bebé poder establecer
obviamente por dirección de la mamá, esa relación con ella. Si no existe esa relación o esa intención de relacionarse de la mamá con el bebé yo me imagino que se va a sentir solo en este gran mundo que apenas está conociendo. Porque ¿dónde quedó esa voz que oía él? ¿No? Ahora, la voz acompañada de un mensaje en donde la mamá le hace ver al bebé que lo ama, que lo cuida, que está allí para él, que le va a ayudar, que no lo va a dejar, que lo va a consolar. Esa relación es a la que me estoy refiriendo. Y el tercer punto, pues es el cuidado en sí de la mamá hacia sus hijos, hacia su bebé, en este caso, ¿no? Que la mamá hace todo lo necesario para que el bebé esté cuidado. Cuando el bebé nace, no puede hacer absolutamente nada más que llorar e ir al baño, bueno, y comer. Y eso a veces, ¿no? Cuando los bebés nacen prematuramente, son tan pequeños y tan frágiles que sus fuerzas de succión, por ejemplo, son mínimas. Entonces, apenas lleva 30 segundos comiendo y se cansa y hasta se queda dormido. Entonces, la mamá tiene que hacer un gran esfuerzo para despertarlo y animarlo, ¿no? Estimular su boquita para que siga comiendo. Es muy impresionante esto, ¿no? A lo mejor ustedes como jóvenes o adolescentes piensan que los bebés como maquinitas le ponen la mamila o se ponen con la mamá para que les dé de comer y solitos succionan y hasta que se sacian. Y no es así. O sea, puede ser para algunos bebés una verdadera lucha alimentarse. Y las mamás que han pasado por eso y los papás saben de lo que estoy hablando. O sea, puede ser un viacrucis, por llamarle de alguna forma, ¿no? Que el bebé normalmente si se llega a tardar 15 a 20 minutos en comer o menos, pues hay veces que se tardan las 2 horas que hay entre comida y comida. De manera que apenas está terminando de comer y casi casi ya le toca la siguiente toma, ¿no? De acuerdo a los estándares de alimentación. Entonces, se puede volver algo muy complicado, porque entonces sus sueños, sus ciclos de sueños se alteran y el evento ya no sabe si quiere comer o dormir, o está incómodo, está enojado, está molesto, y los papás, por ende, también no hay tiempos para dormir, para descansar, y esto pone en estrés a todo el mundo. Entonces, aún a pesar de esta situación, la mamá tiene como tarea principal en las primeras semanas, los primeros meses, cuidar a su bebé. Que coma bien, que no le dé frío, que no le dé calor, que en el lugar donde duerme esté cómodo, ¿no? Que no haya corrientes de aire, que no lo pongan a dormir encima de, discúlpame, pero de un cartón, ¿no? O de algo que está incómodo para su espalda, o que su ropita no es adecuada. A veces los fabricantes de ropa, pues la verdad yo no sé, allí les falta un poco de inteligencia, diría yo, porque ponen las etiquetas, ¿no? Súper grandotas en una prenda para un bebé recién nacido y además se la ponen en algún lugar dentro de la ropa donde le va a molestar al bebé. Entonces, hasta en eso la mamá tiene que estar bien al pendiente, que la ropita que le va a poner al bebé no tenga por dentro ninguna cosa que le va a incomodar. Si no, el pobrecito o la pobrecita van a estar llorando y los papás o la mamá no va a entender por qué el bebé está llorando si ya le dio de comer, si está limpio, no hay que cambiar el pañal, si el ambiente del cuarto donde está es adecuado. Y sin embargo el bebé está llorando y llora y dice, bueno, ¿qué pasa? Y como el bebé no puede decir, oye, esta etiqueta me está picando, me está molestando, pues entonces la mamá tiene que indagar, investigar qué está sucediendo. Y esto no es evidente. Muchas veces hay mamás que pues yo creo que no les importa o no saben o no entienden que puede haber cosas, agentes que pueden llegar a afectar allí al bebé y no hacen nada por solucionarlo. Eso es parte del cuidado. Desde luego, ya lo decía, el pañal, ¿no? El pañal es fundamental para que el cuidado del pañal, me refiero, estar revisando cada determinado tiempo que el bebé pues esté limpio y si hizo sus necesidades, pues limpiarlo. Yo sé que los pañales son carísimos, ¿no? Pero pues ni modo.
o se usa un pañal de tela y se lava o se compran suficientes pañales para que el bebé pueda estar limpio prácticamente todo el tiempo. Y al respecto, pues hay mamás, discúlpenme, pero que son flojas al respecto, o papás, y que no les importa que su bebé esté, pobrecito, pues todo sucio, ahí batallando con pues su cuidado interno, ¿no? Ahora sí que su pañalito y pues pobrecitos luego se andan rozando y un bebé rosado pues es un bebé que va a estar inquieto y que además si no se cuida esa rosadura se puede infectar y olvídense, para cuidar ese tipo de lesiones pues es todo un rollo, ¿no? Y además puede poner en riesgo la vida del bebé. Ay, hermano, por un pañal, pues discúlpenme, pero así es. ¿Quién está muy al pendiente de eso? Normalmente, ¿quién debe estarlo? La mamá, no la abuela, no la tía, no la vecina, no la hermanita o el hermanito, la mamá. Ahora, habrá situaciones muy particulares en donde prácticamente la mamá, después de que da luz, pues tiene que regresar a trabajar. La ley en México otorga a la mamá una incapacidad bastante importante después de que el bebé nació. Y para eso es bueno siempre contar con un seguro médico, en este caso el seguro social que tenemos en México, para que se pueda contar con esa incapacidad de ser posible. Y si no, bueno, pues buscar el apoyo en esa red familiar para que en tanto que la mamá se encarga de los primeros cuidados del bebé durante los primeros días, semanas, pues la mamá pueda estar presente. Esto es muy importante. Ahora, es posible que en tu caso, joven, señorita, haya faltado esto. Entonces, obviamente no te vas a acordar, cuando menos no conscientemente. No, es que yo me acuerdo cuando tenía 3 semanas de nacido, pues mi mamá dejó que me rozara. Pues, obviamente no te vas a acordar, ni tampoco te vas a acordar si tu mamá te daba de comer o si te daba de comer tu abuelita. O a lo mejor has oído cosas, ¿no? Te han platicado cosas, pero a lo mejor no. Y probablemente tengas ciertos handicaps, ciertas carencias, ciertas deficiencias en tu personalidad, en tu carácter, en tu estima propia, etcétera, etcétera. ¿Por qué no tuviste esto de parte de tu mamá? Y no lo sabes. Un bebé que crece, se desarrolla en las primeras semanas sin estas cosas que hemos hablado, va a ser un bebé con ansiedad. Porque en estos momentos en donde necesitan el contacto, el cuidado, la relación con su mamá y no la hay, entonces se liberan allí hormonas de estrés que van afectando el desarrollo no solamente físico, sino cognitivo de la persona. No soy psicólogo ni psiquiatra, pero ustedes seguramente podrán encontrar artículos que hablen de esto en internet. Eh, Limítense nada más a la parte biológica y desarrollo del cerebro. No se metan en otros rollos si van a hacer alguna consulta de este estilo. Pero sí les puedo decir que está probado científicamente que a falta de contacto, de cuidado, de relación con la mamá, el bebé va a estar liberando hormonas y sustancias en su cuerpo que le van a dañar. Le van a dañar y que van a afectar el resto de su vida. Ahora, por eso es importante que Dios, si nosotros hemos identificado esto, que Dios restaure eso que faltó para que la afectación pare. A lo mejor tengo 25 años y todavía me faltan 50, 60 años de vida y no quiero seguir viviendo con este faltante que no estuvo en mi caso, por ejemplo, alguien que diga eso, y que me va a afectar en mi relación con los demás, en mi matrimonio, en mi capacidad de ser papá o mamá, y va a afectar a mi familia. Me va a afectar en mi desempeño laboral y me va a afectar en mi desempeño social. Y qué horror. Mejor identificarlo, decir sí, pasó, esto no estuvo en mi vida, no estuvo presente y necesito que Dios lo restaure para que a partir de este momento
yo sea una persona completa, ¿no? Justo con todo lo que Dios diseñó que yo tuviera a mis 25 años y que no me falte nada. Entonces, si es necesario platicar un poco con los papás, con los abuelos, con los tíos, y oye, y mamá, ¿y tú cuando yo era bebé, qué tanto tiempo pasabas conmigo? No con el afán de juzgarlo, de condenarlo, de reclamarle, simplemente de saber. O si su mamá no se presta, o si su mamá no está en la escena, investiguen, pregunten. Siempre va a haber alguien que se dio cuenta, que sabía, que supo y que les pueda decir, ¿no? Insisto, no para juzgar a la mamá, no para condenarla, sino simple y sencillamente para saber si hubo algún faltante. ¿Qué va a hacer que la mamá desarrolle estas tres cosas? Contacto físico, relación con su bebé y cuidado hacia su bebé. Pues el amor, lo vimos la semana pasada. Y la importancia del amor, miren, es fundamental. No hay nada más triste que un niño que no tiene amor o que no se siente amado. Podríamos decir que los bebés nacen con una señal alrededor de su cuellito que dice precaución, trátese con cuidado, ámenme o ámame mamá, ámame papá y protéjanme. Háganme un lugar en su corazón. Casi, casi ese mensaje trae un bebé cuando nace. Otra vez, precaución, trátese con cuidado, ámenme, protéjanme, hagan un lugar en su corazón para mí. Y desafortunadamente, pocas mamás ponen atención a este tipo de señales. Ni los tratan con cuidado, ni tienen precaución, ni los aman como los deberían amar, ni los protegen como los deberían de proteger, y tampoco les hacen un lugar en su corazón. Lo que tiene un lugar en su corazón sí es el fútbol, los amigos, las amigas, la fiesta del fin de semana. Eso sí, sí tiene un lugar, pero el cuidado de ese nuevo bebé, de ese nuevo ser que está llegando a sus vidas, no hay, no existe. Y esto es bien triste, muchachos, muchachos. Vamos a ver un poco de cada uno de los puntos de los que mencionamos hace un momento. El contacto físico. Imagínense ustedes un cuadro en donde la mamá abrazando a su hijo, a su hija. No necesariamente bebé, porque ese bebé va a crecer, ¿no es cierto? Y ese bebé se va a convertir en un toddler de estos niñitos de 2, 3 años y después se va a convertir, o sea, en un infante, después se va a convertir en un niñito de 6, 7, 8 años, luego se va a convertir en un preadolescente, luego en un adolescente, luego en un joven, una señorita, 16, 17, 18 años, ¿no? 19, 20, y luego en un joven adulto, que a lo mejor todavía, por su decisión o por sus circunstancias, va a decidir seguir viviendo en casa con sus padres antes de iniciar una familia por su cuenta. En todo este tiempo es muy importante el contacto físico. Una madre debe acercarse a sus hijos y promover el contacto físico. En casa, nosotros, mi esposa y yo, será que somos muy parecidos en ese aspecto, pero siempre andábamos abrazando a nuestros hijos. Yo creo que más mi esposa que yo. Será porque ella pasó mucho tiempo con ellos mientras yo salía a trabajar, pero era algo que yo veía todo el tiempo y era algo que además yo veía que mis hijos buscaban, que mamá los abrazara, que mamá los cargara, que mamá los durmiera en sus brazos, y mi esposa, que es muy cariñosa y muy, muy atenta a este tipo de cosas, siempre lo hizo de manera sumamente eficiente y le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, porque no, yo creo que nunca le faltó a mis hijos, habrá que preguntarles a ellos, pero yo creo que nunca les faltó una caricia de mamá, un abrazo de mamá, el contacto físico cuando era necesario, ¿no? Claro, no se trata de estar encima del hijo o de la hija hasta sus 30 años y andarlo abrazando y besando todo el tiempo, ¿verdad? No se trata de eso. Pero sí que bonito
que a los hijos, a las hijas se les pueda dar un abrazo aún cuando ya están casados. No pasa nada, ¿no? Claro, mientras eso no incomode al cónyuge de nuestros hijos. Pero dentro de un contexto normal, qué bendición que papá y mamá busquen el contacto, ¿no? Un abrazo, pasarnos el brazo de alguna manera para mostrarnos su afecto, su cariño. Qué bonito, ¿no? Y el abrazo, el contacto físico de parte de la mamá es esencial. En un orfanato, fíjense qué anécdota tan interesante. En un orfanato se observó que debido a la carga de trabajo, casi nunca se tocaba a los bebés. Casi estaban tan ocupadas las enfermeras, las cuidadoras, que pues hasta le ponían la mamila ahí con algo para detenerla y se iban al siguiente bebé y siempre estaban solitos los bebés. Estos bebés tenían valores inusualmente altos de una hormona del estrés en la sangre que se llama cortisol, la cual puede dañar el cerebro si se encuentra en altas cantidades. Y luego nos preguntamos, hermanos, ¿por qué muchos mexicanos, honestamente, y muchos latinoamericanos y quizás también de otras culturas, pero tienen graves problemas cognitivos y de desarrollo en el razonamiento, ¿no? O sea, digo, no quiero ser malinchista ni nada por el estilo, pero oigan, pongámonos a pensar en aquellos países en donde la gente tiene un coeficiente intelectual bastante más alto del promedio que en nuestros países latinoamericanos. Dirían muchos, es la alimentación. ¿Quién sabe, eh? La verdad es que en México se come bastante bien y la nutrición, aunque de repente hacemos tonterías, pero pues tiene bastantes elementos que se necesitan para que la persona se desarrolle bien. ¿Qué es lo que yo creo que ha faltado mucho? El contacto. La mamá mexicana generalmente, por diferentes razones, pues tiene que dejar a sus hijos desde muy chiquitos en la guardería o con algún familiar. Y aunque esos familiares suelen ser cariñosos, pero pues finalmente no son la mamá. Y el bebé, pues aunque no tiene una especie de escáner para identificar quién es quién, pues se da cuenta que ese familiar no es la mamá. O a veces la abuelita se convierte en una mamá sustituta, ¿no? Y entran los conflictos fuertes, porque entonces el bebé va a querer más a la abuela o el bebé va a querer obedecer solamente a la abuela y no a la mamá, porque la abuela es la que pasa tiempo con él, la abuela es la que tiene ese contacto físico con el bebé. Ahora, hablando del cortisol que se produce en altas cantidades cuando no hay contacto físico, pues daña el cerebro, muchachos. Y luego andan los pobres jovencitos batallando con las matemáticas, con el inglés, con la biología, con historia. Yo en mi trabajo tengo todos los días, tengo que analizar situaciones de servicio a los clientes que tiene la empresa donde trabajo y todo se relaciona con la geografía. Tenemos que saber cuáles son los estados de la República, sus capitales, las ciudades importantes, eh, la economía, lo que prepondera en ese estado, en esa región, económicamente hablando, para poder atender y a nuestros clientes y darle prioridad de atención en donde se requiere, ¿no? O sea, son una serie de factores que nos obliga a conocer de geografía. Y yo de veras a veces tengo que llamarle la atención a algunos de mis compañeros de trabajo, de mis colaboradores, porque no saben de geografía. Y luego hasta les tengo que decir, oye, tú estás a cargo de esta zona y no sabes que de aquí a aquí se hacen 3 horas y que de acá a acá hay líneas de autobuses, ¿no? Foráneos que te pueden llevar de un lugar a otro y además por 50, 135 pesos y hay corridas que salen en la mañana, porque toda esa información la necesitamos. Y a mí me sorprende mucho que mucha gente es muy mala en geografía. Y a veces de repente ya les dices, no, pues es que así y así. Ah, ok. Y 2 semanas después les vuelves a preguntar y ya se les olvidó. ¿Qué pasa? ¿Por qué de repente nuestra cultura, nuestros
compatriotas tienen tanta dificultad para asimilar conceptos cognitivamente? Porque hubieron altos niveles de cortisol cuando eran pequeños, cuando eran bebés. Demasiado estrés en casa. Falta de presencia de la mamá, falta de contacto, falta de relación, falta de cuidado, falta de amor. Si en tu caso tú identificas, es que a mí me cuesta un buen de trabajo, o sea, no me sé la tabla del 8, la del 7, la del 9, 9 por 6, hay quien sabe, 9 por 8, pues quién sabe. Tenemos que andar ahí contando, porque hay conceptos básicos que nunca nos aprendimos. Puede haber problemas de conocimiento. Y no estoy diciendo que seamos tontos o que tengamos algún problema eh, cognitivo, simplemente estoy hablando de que es posible que estos altos niveles de estrés cuando fuimos pequeños, por las razones que ya expliqué, hayan generado esta producción exagerada de cortisol que dañó nuestras neuronas. Así lo digo tal cual. Ahora, ¿Dios puede restaurar eso? La buena noticia es que sí. Oiga, hermano David, pero la ciencia dice que las neuronas no se regeneran. ¿Y Dios? ¿Y Dios? Si Él nos creó, ¿no creen que Dios sea capaz de restaurar neuronas? Hay una historia por ahí incluso se hizo una película, de un niño que fue con unos amigos, se quedó con ellos después de un evento de escuela o algo así, pidió permiso y se quedó con los amigos. Y en la mañana salieron a caminar y ahí por donde vivían, que cae mucha nieve en invierno, se había congelado un lago. ¿Sí? A lo mejor algunos de ustedes ya están acordando de esta película, salió hace relativamente poco. Y entonces estaban jugando en el lago y una persona les dijo, no estén caminando ahí porque se puede romper el hielo. No le hicieron caso, total que jugando se rompe el hielo donde estaban ellos y dos o tres de ellos se fueron así, tal cual, al agua. Dos pudieron salir, pero uno se fue hasta abajo. Traían abrigos y ropa pesada, zapatos y no pudo salir, se fue. Todavía, fíjense, pasó este tiempo. Una persona se dio cuenta, o los niños avisaron, no recuerdo, hablaron a la ambulancia, el tiempo que tardó la ambulancia en llegar, habiendo llegado la ambulancia, los rescatistas pues no podían entrar así corriendo al hielo, tuvieron que hacer una especie de cadena humana, ellos saben cómo, para no seguir rompiendo el hielo hasta que dos de ellos pudieron llegar al lugar donde se había hundido el niño y traían unas especies de arpones largos, como palos con un gancho al final, y pues obviamente no podían sumergirse tanto porque ellos mismos corrían el riesgo de congelarse, aun y cuando traían trajes de neopreno. Entonces, con estos como anzuelos, estuvieron ahí donde se hundió el niño buscando, no encontraban nada. O sea, ¿cuánto tiempo les gusta que pudo haber pasado? 20, 30 minutos. Habría que ver la película para ver cuánto tiempo pasó realmente. Bueno, la cosa es que finalmente cuando ya se habían dado por vencido que no encontraban al niño, uno de ellos dijo, voy a hacer un último intento, mete el palo y lo saca. Obviamente lo sacó muerto o prácticamente muerto. Creo que el pulso del niño, por la temperatura del agua, lo había mantenido vivo, entre comillas, cuando menos en su sistema cardiorrespiratorio, pero su cerebro pues había ya tenido muchos minutos de falta de oxígeno. Y ante una situación así, pues normalmente es muerte cerebral. Llevan al niño a un hospital, le avisan a la mamá llega corriendo al hospital y cuando llega al hospital le dan la mala noticia que el niño perdió la vida. Entonces la mamá era cristiana, la familia era cristiana y la mamá pide que la dejen entrar donde estaba el cuerpo de su hijo. Entra la mamá y empieza a orar, ¿no?
Y le dice al Señor, Señor, digo, lo voy a resumir. Espíritu Santo le dijo, tú creaste todas las cosas y tú eres capaz de devolverle la vida a mi hijo. Te pido un milagro en el nombre de Jesús. Y dice que en ese momento el niño volvió a la vida. Y no solamente volvió a la vida, sino que volvió en sus 5 sentidos. Esas neuronas de su cerebro que se habían quedado sin oxígeno, seguramente estaban muertas. No solamente su sistema cardiorrespiratorio ya no funcionaba. ¿Quién le dio la vida a esas células? De manera que el niño no tenía ninguna deficiencia cerebral. Su cerebro estaba 100% vivo. ¿Quién hizo eso? Dios. Entonces les platico esta historia para que aquellos que se sientan en esta circunstancia y digan, no, pues la verdad a mí sí, algo me hizo falta porque me cuesta muchísimo trabajo concentrarme y aprender cosas nuevas y contestar un examen y disculpen la expresión, pero algunos decimos, creo que soy medio burro, ¿no? O sea, no puedo con la escuela, o a lo mejor ya está trabajando y le dice algo el jefe y no le entiende, y hace mal el reporte, y hace mal el trabajo, y lo están regañando todo el tiempo porque no entiende lo que le piden, o no hace bien lo que le piden. Y se frustra, ¿no? Bueno, puede ser que algo así pasó en tu vida, algo faltó. ¿Qué se vale pedirle a Dios? Uno, que restaure ese amor, ese cuidado, esa protección que no hubo, que lo restaure en mi vida, en mi corazón, y que además me sane biológicamente. Señor, el daño que ocasionó este exceso de cortisol en mi sangre cuando yo era niño, sánalo en el nombre de Jesucristo. Te lo pido, Señor. ¿Ustedes creen que Dios es capaz de sanar? Yo creo que sí. Por otro lado, cuando falta el contacto físico, y esto también está comprobado científicamente, el crecimiento de la persona se puede llegar a afectar. Hay unas curvas de crecimiento que los pediatras cuidan mucho cuando los bebés son pequeños y van creciendo y los papás llevan a sus hijos al pediatra para sus chequeos periódicos. Los miden su estatura y miden su circunferencia de su cráneo para ver que el niño está creciendo bien, ¿no? Proporcionalmente. Y tratar de identificar si está faltando algo. Bueno, pues lo que está comprobado es que cuando falta el contacto físico de la mamá, el crecimiento del niño, del hijo, se puede llegar a afectar. Y aunque estas personas se las ingenien para sobrevivir, nunca se van a poder recuperar totalmente si no es que viene una intervención sobrenatural, sanadora de parte de Dios. El cariño. El cariño que proporciona la madre, muchachas, muchachos, es insustituible. Solo Dios puede restaurar o proveer ese gran faltante. ¿Quién va a proveer el cariño de una mamá? Sino solo la mamá. Porque el cariño no solo se expresa con un abrazo, también se expresa con los gestos, con la voz, el lenguaje corporal, etcétera. El cariño que proporciona la madre aporta amor. Es decir, el niño aprende a amar y a sentirse amado. Y esto es bien importante. Ahora, identifica, haz el análisis hacia tu propia vida. ¿Tú crees que recibiste el cariño suficiente de parte de tu mamá? Si no fue así, porque incluso todavía hoy, siendo adolescente, joven, pues debe permanecer esa provisión de cariño. Y a lo mejor tú podrías decir, joven señorita, pues es que yo ya no me acuerdo la última vez que mi mamá me demostró su cariño, porque pues llevo 10, 15 años viviendo solo regaños o viviendo solo reclamos, pero no ha habido una muestra real de cariño. Es posible. Ahora,
¿Cómo me demuestra mi mamá su cariño? Claro, están los abrazos, los besos, ¿no? Pero también, decíamos, se puede expresar a través de un gesto, una sonrisa, un gesto de aprobación, de la misma voz, el tono de voz, eh, el volumen de la voz y desde luego también el lenguaje corporal. El lenguaje corporal dice mucho. Y muchas veces, aunque a veces en las palabras pudiéramos llegar a percibir que alguien nos quiere demostrar su cariño, en el lenguaje corporal nos dice otra cosa. Entonces deben coincidir. Y te pregunto nuevamente, ¿tú has percibido cariño de parte de tu mamá en gestos, en la voz, en el abrazo, en el lenguaje corporal? Si no es así, anótalo. Yo siento que no he recibido las suficientes dosis de cariño que yo debía haber recibido. ¿Sí? Ahora, ¿qué ha pasado si tú no recibiste esas dosis o ese cariño suficiente, ese amor suficiente de parte de tu mamá? Posible que te cueste trabajo amar a alguien, a la gente. No, no estoy hablando de un novio, de una novia. Estoy hablando en general, amar a alguien. Probablemente eres indiferente ante ciertas cuestiones afectivas. Puedes ver a una persona que está sufriendo y te da igual, ¿no? Ayer fui a comer con mi esposa a un restaurante y había una pareja, a lo mejor un poquito más grande que nosotros, y el señor estaba pagando en la caja, estábamos formados y estaban dos personas adelante de mí y estaba sufriendo de veras porque pasaba una tarjeta y se la rechazaban y luego sacó otra y se la rechazaron. Y la señorita de la caja pues ya no sabía cómo decirle, pues es que, discúlpeme señor, pero no le puedo cobrar con esas tarjetas, ¿no? Y el señor estaba todo angustiado, entonces pues, agarró su celular y empezó yo creo que a meterse a su aplicación de su banco, porque él decía, es que sí tiene dinero en la cuenta. Y la señorita le decía, pues sí, señor, pero disculpe, pero no pasan sus tarjetas. Entonces el señor, pues de plano, o sea, ya dejaron pasar a los que estábamos formados. El señor se fue a sentar a una banca y estaba su esposa. Y quién sabe qué tanto estaban diciendo, la esposa se veía apenada, molesta. Eh, Desafortunadamente yo no llevaba en ese momento lo suficiente como para poderle ayudar, pero sí lo pensé, dije, si hubiera traído lo suficiente, de veras, créanme, aquí está Dios delante de mí, de testigo, que yo le hubiera dicho, ¿sabe qué, señor? No se preocupe, a ver, aquí está, ahí cuando pueda me lo regresa, le doy mi número de cuenta, pero ahorita ya no esté sufriendo, ¿no? Desgraciadamente, insisto, no traía yo en ese momento la manera de ayudarle. ¿Cómo te sientes tú ante el sufrimiento de alguien? ¿Eres indiferente? Es posible. ¿Por qué? Porque puede ser que no hayas recibido el amor, el cariño, el afecto suficiente de parte de tu mamá cuando eras pequeño. Y esto nos va a traer problemas, porque no solamente no vamos a poder amar, sino tampoco nos vamos a poder sentir amados, sentirnos amados. Y esto es tan malo como lo primero, que alguien me quiera amar, me trate de amar y yo no me deje. Y hay mucha gente así, mucha gente así. Vamos a dejar hasta aquí la clase. Les invito a que si tienen alguna pregunta, duda, comentario, me la hagan saber a través de el grupo que tenemos de WhatsApp. Y si no, lo pueden mandar en el grupo de, bueno, eh, en la transmisión de YouTube para los que van a ver la clase o recibir la clase a través de YouTube.
y trataremos de contestarles a la brevedad. Que Dios los bendiga y vamos a orar. Dios, te damos gracias porque tú nos enseñas en tu palabra aquellas cosas que nuestra mamá, Señor, debe hacer o debió haber hecho cuando nosotros llegamos a sus manos. Gracias porque nos pusiste en el lugar donde nos pusiste. Gracias por la mamá que nos diste. No queremos juzgarla de ninguna manera. Te damos gracias por su vida. Seguramente, Señor, si hubo algún faltante de parte de ella hacia nosotros, es porque a lo mejor ella también traía faltantes de su casa paterna. Padre, lo que queremos ahora es identificar. Ayúdanos por tu espíritu a identificar si hubo alguno de estos faltantes que analizamos el día de hoy, para que los vayamos anotando y vayamos dejando que tu Espíritu Santo sane, Señor, aquellas cosas que fueron afectadas en nuestra vida y que a lo mejor al tiempo presente aún están afectando. Te damos gracias porque tú nos los muestras. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, muchachos, muchachas, que Dios los bendiga. Buena tarde.